Hello, everyone. My name is Joseph Rodriguez, and welcome to my podcast. Today, I would like to talk about and inform how's the situation in Colombia and how the national strike is progressing. To begin with, I'd like to say today's podcast is sponsored by Coca-Cola. Taste the feeling, things taste better with Coke. In today's podcast, we have a special guest talking to us from Colombia. He's a friend from a long time ago, and since he knows the situation better than me, he's willing to inform us about the current event. He is currently at college and he only speaks Spanish, so I might as well talk in Spanish and put captions so that the public can understand us. Thank you for your comprehension. Buenos días, Francisco Marolanda. Gracias por unírsenos hoy. Primero que Buenos días, nada, Joseph. quiero decirle a la audiencia de por qué esto está pasando. ¿Cuál es la razón de este paro nacional? Buenos días. Primero que todo, hay que tener en cuenta que el presidente que nos está dirigiendo actualmente es una persona demasiado corrupta y este presidente está siendo manipulado por un expresidente que tiene, digamos, una, un historial criminal bastante extenso, ¿sí? Es uno de los personas con más poder en Colombia. Y pues lo que nuestro presidente quería realizar es como una reforma tributaria en donde está proponiendo hacer cierta cantidad de sucesos que, digamos, a los colombianos nos afecta de manera indirecta, ¿sí? Ok. Como por ejemplo subir el IVA, ¿sí? Masiva en la clase media y en la clase media baja, eh, pagar, digamos, IVA en servicios públicos como internet, etcétera. Digamos, también tenías que pagar si llegas a tener, digamos, tu muerte o llegas a morir, tendrías que pagar digamos, a que te hagan tu entierro, tu velorio, digamos, de manera así como manera ya más organizada. Y pues lo que realmente esto afectó fue como trajo una crisis social política en la cual los ciudadanos de a pie no sé, no estuvieron de acuerdo con esta propuesta y lo que hicieron fue, digamos, salir a marchar, a protestar contra esta reforma y contra el presidente en específico. Y pues como ustedes han visto, no sé si han visto en Twitter o en Facebook, esto trajo, digamos, ciertos problemas, ciertos abusos de poder, derechos, violación de derechos humanos, etcétera, que la policía, digamos, la organización de orden público, ya se está abusando del poder y está asesinando a las personas, está matando a los ciudadanos que salen a protestar, están usando armas de fuego contra los ciudadanos, los que están protestando, los que están, digamos, en ese tipo de resistencias con el país. Y pues realmente es doloroso saber que en un país, digamos, que ha tenido tanta historia de violencia, de guerra, etcétera, estemos, digamos, en retroceso y volvamos a donde todo empezó y pues me parece que es algo como muy dañino. Oh, ya veo cómo está la situación. Y Francisco, también he escuchado que estás en la universidad. ¿Esto en cómo te ha afectado como un estudiante universitario? Bueno, eh, como ustedes saben, ya les mencioné anteriormente, esto al ser digamos, un problema de orden social que afecta, digamos, a todos los ciudadanos, ya sean profesores, padres, empresarios, etcétera. Esto hace que cualquier ciudadano que se sienta, digamos, realmente ofendido con este tipo de orden, traiga, digamos, este tipo de rencor y salga a las marchas, ¿sí? Eh, un profesor promedio, digamos, gana entre 3 millones, 3 millones, 2 millones, eso no sería más de $1,000 o menos. Entonces, pues eso prácticamente con eso viven cierta cantidad de tiempo y pues no se dan una vida de lujos, pero sí una vida digna. Entonces, lo que ellos quieren, digamos, hacer es como luchar para que lo poco que tienen no se lo quiten.
Sí, y pues esto afecta de manera indirecta porque eh, las universidades que apoyan, o bueno, que apoyan y no, porque pues cada una es libre, eh, digamos, ayudan o ofrecen, digamos, ciertos beneficios y etcétera. Digamos, las universidades públicas de Colombia, ellas sí, lo que le pase al Estado afecta a ellas indirectamente, entonces ellas sí casi siempre entran como en un cierto paro, digamos, de clases y para que ellos se manifiesten, etcétera. Las universidades ya privadas son las que, como no dependen del Estado exactamente, pero sí dependen de ella, etcétera, entonces pues ellas deciden si hacerlo o no. Por lo menos las universidades de Cali, que es mi ciudad, sí entraron en un paro y pues donde ellas, digamos, unen fuerzas para salir a marchar y protestar frente a esta reforma. Pues han hecho, digamos, en la universidad han hecho flexibilidad académica, que esto es como que si tú estás marchando, si tú estás en protesta, etcétera, no te sientes bien, no tienes la necesidad de entrar a clase, pero tampoco te va a ir mal, ¿sí? Es como que puedes entrar a clase voluntariamente, si no puedes, no hay problema. Ya ves que todo eso no dejan actividades, etcétera, y pues yo digo que es como un bonito gesto, pero también nos está atrasando un poco, pero más que todo es lo que importa del país, o sea, estamos luchando por algo y tenemos que cumplirlo. Ya veo cómo está la situación. Y para finalmente, ¿tú crees que el pueblo va a poder cambiar el gobierno? ¿Crees que van a alcanzar su objetivo? Bueno, como todos saben, Colombia es un país, digamos, muy que se distingue mucho, más que por lo malo, ¿sí? Tú vas por la calle, digamos, en cualquier parte del mundo y pues, digamos, te preguntan de dónde eres o de qué parte de Latinoamérica eres, tú dices Colombia, indirectamente la gente te va a decir, oh, Pablo Escobar, oh, cocaína, entonces tenemos que intentar cambiar, digamos, esa visión mala. También tenés que observar que esto no es una lucha de un día para otro, de que, hoy salgo a marchar, ya mañana no hay nada, ya mañana no. Eh, Esto trae, digamos, también consecuencias, como ya lo hemos nombrado, asesinatos injustos, ¿sí? De la fuerza pública que está tomando el poder y está abusando demasiado. El asesinato de uno de jóvenes, como es el caso de Lucas Villa, que un joven, digamos, alegre, que quería marchar pacíficamente, que, que no le importaba, digamos, darle la mano a los policías, etcétera, fue asesinado por estos mismos. Y pues como nosotros estamos, digamos, en una guerra contra el Estado, entonces se puede conseguir, sí, pero al fin y al cabo esto va a traer consecuencias, ¿sí? No las mejores, porque ya hay mucha sangre derramada, pero sí se puede conseguir. Va a ser difícil, pero sí se puede conseguir. Ya veo. Entonces, esperemos que Colombia tenga un futuro mejor. Y muchas gracias por tu tiempo, Francisco. Fue un placer hablar contigo y escuchar tus opiniones. Gracias, Joseph, por la invitación. Claro. Thank you everyone for hearing us as well. Thanks.